¿Cómo teñir el concreto con ácido? Prepara la superficie de concreto. Familiarízate con tu piso de concreto. Es más probable que el piso de concreto que ha sido vertido recientemente, en los últimos 10 años más o menos, haya sido alisado y allanado mecánicamente. Eso significa que, a pesar de que allanar mecánicamente los suelos cree una bonita superficie superior lisa, es demasiado lisa para que el tinte ácido penetre. Así que ten en cuenta el método de allanado junto con otras condiciones al considerar si tu superficie de concreto sería una buena superficie para teñir con ácido. Para superficies de concreto de más tiempo, lavadas a presión, o que han sido perfiladas con una máquina, la superficie del concreto tiene que estar prácticamente prístina antes de teñir con ácido. Eso significa que no debe haber áreas con daños que muestren concreto subyacente o gránulos de arena. Si hay áreas con daños, estas absorberán el tinte ácido de manera anormal. Y esto puede ocasionar que haya áreas con coloración inconsistente. La losa de concreto no debe tener impermeabilizantes ni ácido muriático. La reacción al tinte ácido no ocurre en superficies tratadas con estos productos. Por lo general, se nota si una superficie de concreto tiene una capa impermeabilizada al realizar una prueba con agua. Todo lo que se tiene que hacer es verter agua en la superficie de concreto. Si el agua se acumula y el concreto no la absorbe, está impermeabilizada. Si el agua pasa al concreto, el concreto debe absorber el tinte ácido fácilmente. Familiarízate con los factores que pueden afectar tu teñido con ácido. La condición actual del concreto es uno de los factores más importantes a considerar cuando el teñido con ácido es el estado actual del concreto. Una pregunta inicial que debes hacerte antes de teñir es el siguiente. Comillas. ¿Qué hay ahora en el piso? Comillas. Dependiendo de la respuesta, la superficie de concreto podría estar lista para limpiarla y para un teñido directo con ácido. Lo que significa aplicar directamente el ácido para teñir a la superficie de concreto en su estado actual. O se podría necesitar una mayor preparación del suelo. Y posiblemente una modificación de la superficie, antes de aplicar el tinte ácido. Otros factores que pueden afectar el teñido con ácido son los diversos materiales del piso que cubren la superficie de concreto. Cómo se alan o con acento agudo la superficie de concreto. Si el concreto alguna vez ha sido parchado o reparado. Y, en caso de haber tenido alfombras, si ésta estuvo pegada al concreto. Por lo general, los candidatos ideales para teñir directamente con ácido son los nuevos proyectos de construcción, donde nada se ha aplicado al piso de concreto y se ha mantenido limpio. Y proyectos en exteriores. Es más difícil de trabajar con remodelados, ya que cualquier imperfección dejada por el anterior recubrimiento del piso, loseta, linóleo, madera, alfombra, laminado, etc., será visible en cierto grado en el piso de concreto teñido con ácido al final. Por lo general, los remodelados necesitan más preparaciones antes de aplicar el tinte ácido. Realiza una prueba de agua para verificar si hay sellado. Echa o rocía agua en diversas partes de la superficie de concreto. Si el agua se acumula y el color del concreto no cambia en las áreas donde echaste agua, entonces hay una barrera, generalmente un sellador, en la superficie de concreto, y debe eliminarse durante el proceso de preparar el piso. Esta barrera debe eliminarse porque impedirá que el tinte ácido penetre la superficie de concreto. Puedes eliminar esta barrera al pulir la capa superior del concreto, o al aplicar un recubrimiento de microacabado sobre este.
Estos pasos para eliminar la barrera pueden requerir de limpiadores químicos para disolver adiciones hechas a la superficie de concreto. Modifica la superficie de concreto de ser necesario. No todas las superficies de concreto necesitarán este paso. Sin embargo, las superficies que tienen una barrera química en la parte superior del concreto, las que son muy lisas por haber sido allanadas mecánicamente o las que tienen contaminantes en exceso por pisos anteriores, pueden necesitar algunas modificaciones. Es aquí cuando se necesita pulir o emplear un recubrimiento de microacabado. Pulir el piso con un pulidor de alta velocidad y una almohadilla de lijado almohadilla 80 da una superficie de concreto áspera que garantiza una máxima adhesión del tinte ácido. Pulir también ayuda a quitar los contaminantes superficiales como las manchas de pintura o de la superficie, a la vez que quita la capa superior del sellador. Luego de pulir, todo el piso quedará como papel lija y los desechos de la superficie se eliminarán. Un recubrimiento de microacabado es una capa delgada y lisa de concreto que recubre el piso para cubrir defectos del piso anterior. Esto debido a que cualquier residuo dejado por el tipo de suelo anterior, goma para alfombra, agujeros para clavos, marcos adhesivos para baldosas, puede a su vez dejar imágenes fantasma, que aparecerán luego en el proceso de teñido con ácido. Un recubrimiento de microacabado es un poco más costoso que un tinte ácido directo. Pero el recubrimiento prácticamente elimina todas las imperfecciones del piso y crea algo parejo. Al cubrir el concreto original que queda como cuero. Este procedimiento puede ser difícil para alguien que realiza este proyecto por su cuenta y puede requerir ayuda profesional. Elige tu limpiador de concreto. Una vez que tengas la superficie de concreto lista para una adecuada absorción de tinte ácido, necesitas limpiar la superficie de concreto. Hay unos cuantos limpiadores de concreto que pueden eliminar las impurezas en la superficie de concreto, cada uno a su manera. Saber las diferencias entre los limpiadores te permitirá limpiar la superficie de concreto con un limpiador más adecuado para los depósitos de tu superficie. Considera usar un limpiador con pH neutral. Un limpiador pH es leve y por lo general se usa para limpiar superficies de concreto en interiores que ya estén selladas. Estos limpiadores pH también pueden usarse en concreto no sellado en interiores o exteriores que solo necesite una limpieza suave y sin irritación. Considera usar un limpiador acídico. Estos son los limpiadores de concreto más conocidos. Los limpiadores acídicos se usan principalmente para deshacerse de las manchas, la contaminación por suciedad y otros contaminantes que pueden eliminarse mediante sus propiedades acídicas. Los tintes acídicos vienen en aplicaciones listas para usar o en soluciones más concentradas, y se aplican a cualquier área afectada por la contaminación. Los limpiadores acídicos a veces necesitan restregarse en las áreas contaminadas y pueden requerir más de una aplicación. Considera usar limpiadores alcalinos. Los limpiadores alcalinos se emplean mayormente para deshacerse de manchas difíciles como las del aceite, la grasa o alguna otra mancha difícil de sacar a base de hidrocarburos. Estos limpiadores son muy efectivos en deshacer contaminantes oleosos y grasos debido a su alta alcalinidad. Los limpiadores alcalinos dan los mejores resultados cuando el limpiador se restriega en las manchas del concreto. Un gran error que se comete al usar este limpiador es no dar al limpiador el tiempo suficiente para que haga su trabajo y quite la mancha.
dependiendo de la intensidad de la mancha de aceite y de su impacto en el concreto. Es posible que haya que aplicar el limpiador muchas veces para eliminar por completo la mancha. Cada aplicación tiene un tiempo de secado de 3 horas. Cubre los muros. Protege los muros contra manchas de ácido en la parte inferior y en los bordes al cubrirlos con papel de enmascarar. Cubre todos los muros expuestos al jalar el papel de enmascarar a lo largo del muro. Se cubren las áreas más cercanas al piso. Y asegura el revés del papel con cinta adhesiva de doble contacto. Una cinta pegada a sí misma. Con el lado que se pega hacia afuera. Creando un bucle. Estira la cinta cada 30,48 centímetros. 12 pulgadas. Para asegurar que el papel de enmascarar se aplique de manera pareja. Limpia la superficie de concreto a fondo. Para la limpieza general, barre el piso para retirar cualquier suciedad superficial y luego restriega el suelo a fondo con fosfato trisódico, TSP. Para restregar el TSP, evalúa usar un restregador de pisos mecánico con un restregador diseñado para limpiar concreto. Luego, usa una aspiradora de líquidos industrial para quitar toda el agua y los desechos. Quita los residuos de calafateo y masillas. Los componentes de calafateo y masillas son materiales increíblemente difíciles de sacar del concreto. Usa una espátula o un raspador de pisos para raspar y sacar la mayor cantidad posible de sustancias pegajosas. Luego, usa un disolvente químico para concreto con el fin de quitar cualquier residuo. Aplica el limpiador a la superficie de concreto y deja secar por aproximadamente 1 hora para que se asiente en el concreto. Luego, enjuaga la superficie con agua y limpia el agua y demás residuos con una aspiradora de líquidos. Puedes encontrar un disolvente químico en cualquier tienda de bricolaje. También evalúa usar una cataplasma para quitar masillas. Para hacer una cataplasma, mezcla cenizas volantes o hidratadas de cal con alcohol desnaturalizado. Esta mezcla crea una pasta que puede agregarse en áreas contaminadas. Luego de aplicar la cataplasma en áreas con residuos de masillas, espera que se seque, aproximadamente 1 hora, quizá más dependiendo del grosor de la pasta que aplicaste. Y luego restriega y saca los residuos de masillas con una espátula o escobilla dura. Haz una limpieza final del piso. Es muy importante limpiar el piso una vez más luego de usar los limpiadores químicos para quitar cualquier residuo que aún quede. Restriega la superficie de concreto una vez más con TSP. Luego continúa con una limpieza a fondo y un restregado con agua limpia. Luego del enjuague final del concreto. Una vez más, usa la aspiradora de líquidos para recoger toda el agua que queda y las partículas restantes. Tiñe el concreto. Usa un equipo de seguridad. Recuerda usar lentes protectores, guantes y una máscara de ventilación al trabajar con tintes ácidos para concreto. Un respirador de carbón activado puede ser tu mejor defensa contra humos tóxicos. Especialmente al teñir concreto en áreas con poca ventilación, como los sótanos. Sin embargo, incluso los sótanos deben estar lo más ventilados posible, mediante ventiladores y ventanas abiertas para hacer circular y permitir la entrada de aire fresco. Considera también usar una camiseta con mangas largas y pantalones, así como rodilleras, en caso de que tengas que poner tus brazos y rodillas contra el piso. Mezcla el tinte ácido. La mezcla de tinte ácido contiene fuertes químicos y humos tóxicos. Así que asegúrate de mezclar el tinte afuera o en un área con ventilación adecuada. Vierte la mezcla de tinte ácido en una bomba plástica. Por lo general,
Una bomba de 7,57 litros. 2 galones. Es suficiente. Pero asegúrate de que esté hecha de plástico. Es importante que el aplicador o la varilla rociadora también sea de plástico en vez de metal. Puesto que el ácido clorhídrico, uno de los ingredientes principales del tinte ácido, corroe el metal fácilmente. Para pisos que han sido allanados y alisados a mano, diluye el tinte ácido en una proporción de 1:4. 1 parte de tinte ácido y 4 partes de agua. Para pisos que han sido allanados por una máquina, los cuales son por lo general suelos industriales o comerciales, la mezcla de tinte ácido será más concentrada, con una proporción de 1:1. Una parte de tinte ácido y la otra parte de agua. Al mezclar y diluir el tinte ácido, es necesario verter el ácido en el agua en vez de verter el agua en el ácido. Esto debido a que el ácido libera una gran cantidad de calor al mezclarse con agua. El agua se añade al ácido para que puedas empezar con una mezcla de ácido muy diluida y poco fuerte. En vez de añadir agua al ácido y empezar con una mezcla de ácido muy fuerte, haz una prueba en una parte del concreto. Aplica siempre una muestra del tinte en una parte pequeña y desapercibida del concreto a teñir. Debido a que hay muchos factores que pueden afectar el color final. Esta es la única manera de obtener una vista previa del acabado final. Pero incluso así, el resultado final puede ser algo distinto. Aplica el tinte ácido en el concreto. Normalmente, la manera más efectiva y eficiente de aplicar el tinte ácido en el concreto es con un rociador. Un rociador ayuda a cubrir la superficie de concreto a la vez que da una cobertura rápida y completa. También evita que se hagan charcos con el tinte, ya que se rocía un área grande a la vez en lugar de áreas más pequeñas y concentradas. El contenedor del rociador debe ser de plástico y debe tener partes de plástico, como la punta rociadora. Esto debido a que el ácido clorhídrico en el tinte ácido corroe el metal y puede causar una reacción ácida peligrosa y también malograr el rociador. Empieza con el rociado en la esquina trasera del cuarto para que puedas rociar todo el piso y salir del área sin caminar encima del ácido. Rocía el tinte ácido con la varilla rociadora a 45,7 centímetros, 1,5 pies, del suelo. Considera usar patrones en forma de 8 para rociar el ácido al azar pero de manera pareja, para cubrir el piso completamente con el tinte. Al aplicar el tinte ácido, los depósitos de cal del concreto reaccionan con el ácido y le dan al suelo un color distinto. Deja que la primera capa de ácido se seque alrededor de 1 hora antes de añadir la segunda capa. Puedes dejar de aplicar ácido luego de la segunda capa o seguir añadiendo capas hasta obtener el color que desees. Ten cuidado al caminar por el área teñida. Las huellas por pisar tinte ácido y luego caminar sobre concreto no teñido pueden dejar quemaduras en el concreto. Básicamente manchas de ácido de huellas de zapatos. Los zapatos con clavos resistentes al ácido, como las zapatillas de fútbol o golf y hechos con acero inoxidable resistente al ácido, son bastante útiles para caminar durante el proceso de teñido con ácido, ya que dejan pocas huellas en el piso. Los clavos cubren menos espacio, lo que hace que las huellas sean mucho menos visibles y más fáciles de integrarse con el resto del teñido con ácido. No esperes consistencia en el color o algo perfecto. Las variaciones son inherentes al proceso de teñido. Neutraliza el tinte aplicado. Espera que se complete la reacción química del tinte ácido antes de neutralizarlo. Por lo general,
Tarda de 3 a 4 horas luego de aplicar el ácido para teñir para que se produzca toda la reacción química. La solución neutralizante es una mezcla de proporción 4 en 1. 4 partes de agua y 1 de amoníaco. Rocía esta mezcla neutralizante en el suelo con una bomba rociadora de plástico como hiciste con el tinte ácido. Luego de rociar la solución neutralizante, parecerá que el tinte ácido desaparece del piso. No te preocupes. Tan solo son residuos del tinte. El ácido ya habrá reaccionado con el concreto. Para restregar y neutralizar el piso de manera adecuada, usa una escoba con cerdas rígidas. Quizá una escoba con cerdas medias. Ni muy suaves ni muy duras. O un lavador de pisos de velocidad lenta. Y esparce la solución neutralizante por toda la superficie de concreto. Puede ser necesario restregar varias veces para neutralizar la superficie completamente. Especialmente si el tinte ácido era de un color más oscuro. Limpia el piso. Usa un trapeador o un cepillo grande con cerdas suaves para lavar el piso y restregar cualquier exceso de agua o neutralizante. Luego, usa una aspiradora para recoger los residuos del piso antes de que se seque. Después de aspirar el agua y los residuos, debes tener una idea general de cómo será el coloreado con ácido del concreto. Deja que el piso se seque completamente antes de añadir el sellador. En esta etapa del proceso, no hay manera de darle retoques al piso. Tendrás una idea de cómo se verá el piso terminado. Pero hasta que añadas el sellador, el resultado final sigue siendo impredecible. Si aún queda alguna cantidad de humedad en el piso antes de aplicar el sellador, el concreto tendrá una opacidad cubriendo todo el piso. Se puede quitar esta opacidad al retirar el sellador y volverlo a aplicar. Un método sencillo para verificar la humedad del piso es usar cinta para pintor azul. Intenta pegar la cinta al piso. Si la cinta se pega, el piso está completamente seco. Si no, el piso sigue húmedo y necesita más tiempo para secarse. Debes saber qué tipo de acabado quieres en el concreto. Aplica un sellador para sellar el tinte ácido y añade una capa de protección a tu piso de concreto. Añadir un sellador también puede mejorar el aspecto del color del tinte ácido. Para proyectos de teñido con ácido en interiores. Los selladores que forman láminas. Selladores que brindan una capa superior de protección en la superficie de concreto. Son los más usados. Sin embargo, existen diversos tipos de selladores. Cada uno con sus propias ventajas y restricciones. Considera usar un sellador penetrante, tales como silanos, siloxanos y silicatos. Por lo general, estos son más usados en superficies de concreto en exteriores ya que brindan una excelente protección contra condiciones climáticas exteriores extremas. Considera usar un sellador acrílico. Los selladores acrílicos se usan en superficies de concreto en interiores y exteriores. Este tipo de selladores resaltan el color de las superficies teñidas. Y por lo general se secan 1 hora después de su aplicación. Están disponibles en fórmulas a base de solvente y de agua. Pero los acrílicos a base de solvente por lo general acentúan el aspecto del color mejor que sus contrapartes a base de agua. Cuando se usan selladores acrílicos en superficies de interiores, por lo general se necesitan muchas capas de cera, que actúan como barrera, para evitar los rayones debido a los zapatos y al tránsito por el piso. Los acrílicos normalmente se gastan más rápido que los poliuretanos y los poliepóxidos. Considera usar un sellador de poliuretano. Los selladores de poliuretano son usados mayormente en lugares como restaurantes o entradas de vidrio.
a su resistencia a cosas como marcas de zapatos y manchas. Estos selladores vienen en una gran variedad de niveles de brillo. Y tienen un acabado transparente cuando se secan. Considera usar un sellador de poliepóxido. El poliepóxido, que normalmente es una mezcla de dos compuestos altamente protectores, forma un recubrimiento extremadamente defensivo en las superficies de concreto, debido a que el poliepóxido tiende a ponerse amarillo al estar expuesto a rayos UV. Se usa en superficies de concreto en interiores. El poliepóxido brinda un acabado duradero y resistente al agua. Sin embargo, debido a su naturaleza no porosa, el poliepóxido a veces puede retener agua y humedad dentro del concreto. Sella el piso. En vez de aplicar una capa gruesa de sellador, aplica varias capas delgadas. Se puede aplicar selladores con un rociador o un rodillo de pintar. Pero usar un rociador es un método de aplicación más fácil. Si usas un rociador, evita rociar demasiado en una parte y hacer pequeños charcos de sellador. Si usas un rodillo, presiona el sellador contra el suelo en vez de jalarlo. Jalar el rodillo de pintar causará rayas a lo largo del concreto. Deja que se seque por un periodo adecuado, normalmente 1 hora, antes de añadir más capas del sellador. Sin embargo, la segunda capa del sellador debe aplicarse dentro de 4 horas luego de aplicar la primera capa. Después de 4 horas, la primera capa del sellador es demasiado dura como para que la segunda capa se integre. Si usas un rociador para aplicar el sellador, evalúa usar una punta de aspersión en forma de cono en vez de una en forma de abanico. Deja que pase un mínimo de 4 horas antes de poder pisar la superficie. Dentro de 3 y 4 días, el sellador estará completamente seco y listo para un uso diario. Encera la superficie de concreto. Para proteger el sellante, es mejor aplicar un acabado de cera en el piso de concreto. La manera más sencilla de aplicar cera a un piso teñido con ácido es usar un trapeador y un balde. Echa la cera en el balde. Exprime el trapeador para que no vierta rastros de cera y luego aplica la cera sobre el concreto en patrones en forma de 8. Después de aplicar la primera capa de cera y esperar una media hora para que seque, puedes quitar el papel que usaste para proteger las partes inferiores de los muros. Si partes del papel para enmascarar caen al piso de concreto que acaba de sellarse, que no ha tenido tiempo para secarse o que aún no ha sido encerado, se pueden pegar al piso como pegamento. Sin embargo, si partes del papel pergamino caen en la cubierta de cera, se pueden recoger al instante. Normalmente, luego de 1 hora de aplicar el recubrimiento de cera final, puedes caminar sobre la superficie de concreto. Sin embargo, debes esperar al menos 24 horas antes de poner muebles en la superficie que se acaba de encerar. Mientras más tiempo se asiente la cera en el piso, se hará más dura y protegerá más. Se aplica capas de cera adicionales cada 3 a 6 meses para garantizar que el acabado siga viéndose bien.